país, Edward M. Curry, nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, posteriormente se dirigió al Palacio de la Moneda, donde presentó sus cartas credenciales al presidente de la República, Eduardo Frei, con quien intercambió ideas e impresiones, declarando su admiración por Chile como ejemplo de democracia en América. En Chile siempre la clase alta tuvo un sentido cívico y un espíritu público muy alto. 10 días después de la elección de Allende, el presidente de Pepsi Cola, Donald Kendall, se apersonó en la Casa Blanca y le pidió a Nixon que le concediera una urgente audiencia a un chileno amigo y socio suyo, Agustín Edwards, el propietario del Mercurio. No tiene nada de espontáneo la Constitución del 80, todo lo contrario. Desde que vino el golpe militar, e incluso antes, hubo dos grupos de civiles muy claros, liderados todos por lo que se denominaba básicamente el gremialismo, dos grupos de civiles que tenían planificación previa a lo que venía después del golpe. Y ese modelo político, y aún no se lo olvida, contó con sesiones de la Comisión Constituyente inmediatamente después, muy pronto después del golpe militar. Una Comisión Constituyente que la presidió el expresidente Jorge Alessandri y que dejó récord de todas sus actas. Y están todas las actas de qué postulaba cada cual de cómo debía ser la próxima Constitución. Y cada una de las cosas, por qué tenían que ser de esta manera y de esta otra manera. Y primó, a mi modo de ver, una de las personas más influyentes en términos constitucionales, lejos, en los últimos 40 años, que fue la idea de Jaime Guzmán. ¿Qué hay frente al socialismo? El capitalismo. Eso es evidente, y en Estados Unidos nadie discute la palabra ni el tema. Se habla de ser capitalista, es como la sociedad de ellos es el capitalismo. Ha sido siempre y ha ganado. La Constitución es una cuestión que se venía ya conversando de un tiempo atrás en los círculos de poder. Aquí es donde se hace una prueba in situ, ¿cierto?, del modelo que después empieza a desarrollarse y a instaurarse en el mundo entero. Porque Pinochet lo que hizo, ¿no es cierto?, fue separar el Estado, digamos, destruyó el Estado populista, separó el Estado del pueblo, aisló el Estado, lo tiró para el mercado y el pueblo lo dejó solo y le tiró en medio el mercado. Era esa terrible época de caos y destrucción. ¿Alguien quiere acaso volver al desabastecimiento que existió en el gobierno anterior? Para que todos podamos seguir desenvolviéndonos en cualquier parte sin peligro. Sí, a la Constitución de la libertad. Pinochet nos sorprendió a todos, ¿no es cierto?, convocándonos a una consulta sobre este texto, esta carta fundamental que se proponía imponer, la Constitución de 1980. Fue un proceso de consulta completamente espurio, porque no hubo padrón electoral. Se votó con el carnet de identidad y se registró la huella digital de las personas. No se sabía cuántos tenían derecho a votar, cuántos no concurrieron a votar. El plebiscito del 80 fue un plebiscito que careció de toda legitimidad, se realizó sin padrón electoral. En algunas provincias votaron más chilenos que los mayores de 18 años que vivían en dicha provincia, lo que da cuenta que efectivamente no tuvo ninguna garantía básica como para considerar que su resultado es legítimo. Y además se dio en un contexto de supresión de las libertades más elementales, donde había mucho temor. Instauró un sistema político que le teme a las mayorías, que consagra un orden cultural y económico neoliberal y que no permite que en Chile se exprese adecuadamente la soberanía popular. Si un Estado nació ilegítimo, va a arrastrar ese problema por toda su existencia. Podrán disfrazarlo, porque existe lo que se llama la legitimación tardía. ¿Cómo se las arreglan, verdad, los que se hacen cargo del Estado para edulcorar, ¿cierto?, el carácter ilegítimo de ese Estado y ponerle una pinturita de gobernabilidad, que es exactamente la tarea, mirado históricamente, yo no estoy haciendo un insulto político aquí, históricamente es lo que hizo la Concertación. Le puso gobernabilidad a un Estado que surgió ilegítimamente por terrorismo militar.
Eso es lo que hablo yo de democracia autoritaria, que me la han querido tergiversar muchas veces. Yo digo, los tres elementos fundamentales del Estado, el individuo, la colectividad y el Estado mismo, o sea, el gobierno, tienen que jugar un equilibrio armónico. Hay que buscar un equilibrio. Que el hombre tenga libertad, libertad de pensar, libertad de actuar, libertad económica. Para eso se requiere que tenga un gobierno que le dé esa libertad, que se la asegure. Y ese gobierno tiene que ser autoritario, sólido, y que impida la penetración masiva. Surgió la tesis de Jaime Guzmán, que era reforzar en la Constitución la imagen de Diego Portales, la imagen de la Constitución portaliana, que en la época de Portales, para que nos entendamos, cuando estamos recién en los albores de la República, Portales idea un Estado lo más parecido posible a un reinado, solo que el rey es civil y le corresponde y le responde a determinadas situaciones y puede ser elegido, pero la cantidad de poderes que congrega este presidente escapan con mucho un poder civil como en los países anglosajones, donde estaba contrapesado con un parlamento muy potente. No, aquí siempre se debilita el parlamento, o se intenta debilitar el parlamento, y de ahí vienen las grandes pugnas entre el presidente y el parlamento, que dan en la guerra civil del 91 con Balmaceda, pero Portales tiene la concepción de que el presidente tiene que ser el eje de todo, una figura muy grande, un rey civil, y eso se plasma en la Constitución de 1980, y se pretende que la ciudadanía lo ratifique. Sabíamos que era una constitución autoritaria, en que el poder que se le otorgaba al presidente de la República era absoluto, en que las Fuerzas Armadas jugaban y seguirían jugando un papel fundamental como garantes de la Constitución y de las leyes, cosa que se modificó después, pero entonces estaba dándole atribuciones a los militares para que intervinieran cada vez que insistieran de que el país estaba siendo amenazado, interna o externamente. Se votaba también por un conjunto de leyes transitorias, algunas que no se ponían en ejercicio y otras transitorias que alargaban el periodo presidencial, que convocaban a elecciones en bastante tiempo después. En fin, que ni siquiera esa misma Constitución se ponía en ejercicio pleno en el momento que se aprobaba. No se podía sino estar en contra de ello, porque la normativa era antidemocrática y por la forma de consulta era absolutamente espuria y antidemocrática. Pensamos que tenemos que exhibir con mucho orgullo y que tenemos que ser muy claros en señalar que el haber sido partidario del gobierno militar no quita ni un ápice de título democrático. Porque el gobierno militar no fue un gobierno democrático, porque por definición los gobiernos militares no son democráticos. Pero dos realidades distintas no significan dos realidades opuestas. Un gobierno militar y un régimen democrático son dos realidades distintas, pero no son dos realidades opuestas. La Constitución del 80 establecía dos periodos extraordinariamente claros. Un periodo de 8 años, que era el periodo de lo que podríamos denominar de transición o de modificación de lo que era la Junta Militar neta, hasta una nueva consulta que se produciría el año 88, y a partir de ahí otros 8 años, si es que ganaba el representante de la dictadura, bajo la misma lógica y con una leve indicación de que se podía avanzar hacia algún signo de mayor apertura más tarde. Por lo tanto, era una cosa que en términos estrictos, mirados desde 1980, congelaba 16 años bajo un régimen de dictadura, que además tú tenías que aceptarla legalmente. A partir del 80 en adelante, qué sé yo, ya el mundo en general, digamos, empieza a mirar con otro ojo, porque empiezan a salir gente, los políticos, los civiles, qué sé yo, a plantear de que en Chile había una nueva constitución que había sido votada por el pueblo, qué sé yo. Hay una serie de cosas por el estilo, pero que principalmente lo que hace es echar a andar el nuevo modelo de acumulación que existe hasta hoy día. El plebiscito del año 80, si bien fue una derrota por todo
conocida y anunciada, marca un inicio, yo te diría al principio bastante tímido, pero marca un inicio para recomponer deseos de establecer una oposición con más unidad, entendiendo que hasta hacía muy poco tiempo, en el golpe militar del 73, gran parte del golpe se produce porque se forma una coalición para enfrentar al gobierno de la Unidad Popular, que incorpora al partido mayoritario del centro izquierda política, que era la Democracia Cristiana. Yo creo que no hubo mucha reacción de parte del pueblo a la Constitución. Sí hubo una reacción de los sectores burgueses de la burguesía nacional, liderados paradojalmente por Eduardo Frei Montalva. Ellos son los que hacen una política de enfrentar, digamos, lo que es la Constitución del 80. Y hacen actos en el Caupolicán, donde habla Eduardo Frei, porque ellos esperaban de que hubiese una dictadura, un periodo dictatorial cortito, ¿cierto? Y que en determinado momento les entregaran el poder a ellos, y por eso participa la Democracia Cristiana del golpe. Entonces, es una pelea interburguesa al final, en donde el pueblo no participa. La Democracia Cristiana creyó que la revolución del 11 de septiembre se había efectuado para ellos. Es decir, que se paraba el proceso, se limpiaba la casa y se le entregaba a la Democracia Cristiana el gobierno. Olvidándose que el marxismo-leninismo llegó al poder por ellos. Ellos son los únicos culpables. Y por lo tanto no había condiciones hasta esa situación del 80 para que pudiera conversarse nuevamente con la Democracia Cristiana la posibilidad de hacer algo por la izquierda. Creo yo que esa fue la primera vez en que se empezaron a tender puentes, en que empezó a advertirse de lo que se denominó el proceso de renovación socialista. Ellos han denominado socialistas, y es muy simple. Ser socialista ha significado una cantidad muy grande de cosas a lo largo del tiempo, muy variado. Ahora no se sabe bien lo que significa. Ominami decía el otro día que era un sueño, la búsqueda de una ilusión o de una idea, o sea, nada. Mientras no encuentre lo que anda buscando, no. O hay otros que dicen, por ejemplo, es la búsqueda de conciliar la libertad con ya no la igualdad, se han dado cuenta que esa es una estupidez, sino las justas diferencias. Todo eso desemboca, a mi modo de ver, desde ese plebiscito por la Constitución del 80, desemboca al 11 de mayo de 1983, cuando la Confederación de Trabajadores del Cobre llama a la primera protesta. Y de ahí se decanta un movimiento de movilización nacional que no para hasta el 5 de octubre de 1988. El régimen militar fue el que propició llegar a la democracia y el que lo logró. Y terminó el régimen militar y empezó la democracia. Pero fue el propio régimen militar el que se lo propuso. Y esto es bien importante, de paso, subrayarlo, porque hoy día cada personaje que viene invitado al país se siente como en el deber de rendirle toda clase de homenaje a los combatientes de la libertad que lograron en Chile la democracia, como que la hubieran arrebatado a las Fuerzas Armadas, al gobierno militar o a quienes lo respaldaban. La realidad es muy distinta. Ellos trataron de derribar al gobierno militar, pero no lo consiguieron. Recibieron el poder del general Pinochet en el día y a la hora señalada. Ni un día antes, ni un día después. Y lo recibieron dentro de la Constitución que nosotros elaboramos. Ellos querían derribar al gobierno militar antes del año 89, desde el 83 en adelante, o desde el 73 en adelante, para ser más preciso, desde el día siguiente en que se instaló y que vieron que no les iba a entregar el poder a los demócratas cristianos, para no dar nombre. Desde entonces trataron ya de derribarlo. Y siguieron y acentuaron la cosa cuando vino la crisis económica el 82-83. Pero no lo consiguieron. ¿Y por qué querían derribar al gobierno militar? No solo por
el ansia de que finalizara pronto, sino porque querían desmantelar la institucionalidad que habíamos construido a través de la Constitución del 80. Y en eso lo dijeron en todos los tonos. Fueron absolutamente claros, pero tampoco lo han conseguido. Insisten en eso, todavía están tratando de hacerlo, lo tienen como tarea pendiente, dicen ellos, llegar a la plena democratización. O sea, no han abandonado su objetivo final, pero no lo han conseguido. Entonces, ¿estamos o no estamos en democracia? Si estamos en democracia, quiere decir que democracia fue lo que nosotros construimos en la Constitución para que se verificara el día en que la Constitución determinaba que se verificaba y que se verificó. ¿Y apoya ahora la democracia? Claro, pues el gobierno era para eso. La señora me dijo el otro día, se vive bien en democracia, señor Guzmán. Claro, señora, muy bien. Por eso es que trabajamos 16 años y medio para construirla bien. Justamente. Si negociamos con el sistema gana. La historia lo demuestra hasta el cansancio. La historia nos dice que todos los que han intentado cambiar el monstruo desde dentro han fracasado estrepitosamente. Estrepitosamente. Porque todos se han oligarquizado. Todos al final han sido partidos, digamos, clase política. Todos los que partieron fuera del monstruo peleándose dentro y al decir, bueno, mejor lo cambiamos desde dentro, se metieron dentro, se quedaron dentro, se mimetizaron con el monstruo y al final no han hecho nada. Nada. Llevamos 200 años en la misma condición. Y es tiempo de aburrirse.